Hola a todos. Hoy vamos a meternos con una idea que choca un poco con lo que siempre nos dijeron, ¿no? Esta noción de que la riqueza viene sí o sí del trabajo duro, del sacrificio constante. Hemos estado revisando unas fuentes que plantean algo diferente, radicalmente diferente, diría yo. La idea es tratar de entender por qué a veces, por más que uno le ponga esfuerzo, esa sensación de abundancia como que se escapa. Y explorar si la clave no está tanto en perseguir la plata, sino más bien en alinearse con ella. ¿Qué te parece? Me parece fundamental. Es el eje central de lo que estuvimos viendo, ¿verdad? La riqueza vista no como una presa que hay que cazar con esfuerzo bruto, sino más bien como una respuesta del universo, por decirlo de alguna manera, una respuesta a nuestra frecuencia energética. O sea, a la suma de nuestros pensamientos, nuestras emociones, las creencias que tenemos más arraigadas, mucho más que las horas que pasamos trabajando. El concepto clave que repiten es ese: alineación por sobrepersecución. Alineación sobre persecución. Suena casi místico, pero a la vez intrigante. Vamos a desgranarlo, porque estas fuentes critican bastante fuerte lo que llaman la cultura del hustle, ¿no? Esa mentalidad de estar siempre ocupado, siempre produciendo, como si fuera la única receta. Y si en realidad es una trampa, una que nos deja, agotados y sintiendo que siempre falta algo, que nunca es suficiente. Exacto. Contrastan esto con personas que, según describen estas fuertes, ya operen desde la abundancia. Y dicen que su enfoque es distinto, más en esa alineación que en el esfuerzo constante. La frase que usan es potente: atraen, no persiguen. Pero a ver cómo se supone que funciona eso en la práctica. ¿No es como pedir un deseo y ya, o sí? No, para nada. Ahí es donde entra la parte más, digamos, física o energética del asunto, según estas perspectivas. Parten de la base de que todo en el universo es energía. Todo vibra. Y el dinero, como todo lo demás, también es una forma de energía. Entonces, argumentan, responde a nuestra propia vibración, a nuestra propia energía personal. Ajá. Piensa en nosotros como si fuéramos una radioemisora. Nuestra frecuencia personal es la suma de lo que pensamos, sentimos, creemos la mayor parte del tiempo. Si estamos constantemente emitiendo en la frecuencia del miedo, la preocupación por la falta, la creencia de que cuesta mucho ganar dinero, pues es difícil sintonizar con la frecuencia de la abundancia. Entiendo la analogía. Como intentar escuchar una estación de música clásica con la radio sintonizada en el ruido blanco. Exactamente. Por mucho que subas el volumen, o sea, por mucho que trabajes más duro, si la frecuencia no es la correcta, la señal no llega clara. No se trata solo de querer más dinero, se trata de la coherencia interna. Que lo que piensas, lo que sientes y lo que crees profundamente estén alineados con esa posibilidad de abundancia. Ok, eso empieza a darle más forma. Pero entonces, si esto fuera tan directo, ¿por qué a menudo las estrategias lógicas, ahorrar, invertir, buscar un mejor empleo, montar un negocio, por qué a veces no dan el resultado esperado? Uno hace todo bien, digamos, según el manual. Buena pregunta. Y ahí es donde las fuentes apuntan directamente a las barreras internas, a lo que está pasando por debajo de la superficie consciente. ¿Te refieres a bloqueos? Cosas que ni sabemos que tenemos. Exactamente. Hablan mucho de creencias limitantes subconscientes. Cosas como sentir muy en el fondo que no merezco tener tanto, o que si tengo mucho dinero, algo malo va a pasar. Como miedo al éxito, quizás. Miedo a que cambien las relaciones, a que te juzguen. Sí, miedo a lo desconocido, miedo a la responsabilidad que puede venir con más recursos, miedo al aislamiento, o incluso, algo muy común, una identidad muy, muy arraigada en la lucha, en el esfuerzo. ¿Cómo así? Identificarse con la lucha. Claro, si toda tu vida o la historia de tu familia ha sido de remarla, de que todo cuesta, a veces, inconscientemente, la facilidad se siente extraña, incluso insegura. Es como si una parte tuya dijera, esto no puede ser tan fácil, algo anda mal. Y entonces, sin darte cuenta, saboteas la oportunidad o la complicas. La energía de esa creencia es más fuerte que la acción consciente. Eso me lleva a otro punto que mencionan mucho, el condicionamiento de la escasez.
La idea de que aprendemos sobre el dinero y la abundancia desde muy chicos, ¿no? Totalmente. Absorbemos los mensajes del entorno familiar y cultural. Si crecimos escuchando que el dinero es la raíz de todos los males, o que hay que trabajar como burro para ganar 2 pesos, o viendo a nuestros padres estresados por las cuentas. Claro, asocias dinero con estrés, con conflicto, con dificultad. Precisamente. Y esos mensajes crean una especie de termostato financiero interno. Un nivel de abundancia con el que nos sentimos cómodos, porque es lo familiar. Un termostato. Me gusta esa imagen. Sí, si de repente empiezas a ganar mucho más o te llega una oportunidad muy buena y eso supera la temperatura a la que está seteado tu termostato interno, inconscientemente algo dentro tuyo puede activarse para bajar la temperatura. Gastas el dinero impulsivamente, tomas una mala decisión, dejas pasar la oportunidad para volver a esa zona conocida. Aunque esa zona conocida sea de escasez o dificultad. Aunque sea incómoda, porque es familiar. La familiaridad, aunque sea dolorosa, a veces se siente más segura que lo desconocido, incluso si lo desconocido es potencialmente mucho mejor. Qué fuerte eso. La comodidad de lo incómodo. Y mencionaban también algo sobre la vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza oculta. Sí, y esto es súper sutil, pero muy poderoso. No es necesariamente una vergüenza de hice algo malo. Es más una incomodidad profunda relacionada con merecer, con recibir, con tener. ¿Cómo se manifestaría eso? Pues puede ser sentirte culpable por querer más de lo que necesitas. O sentirte incómodo si recibes algo bueno con facilidad, sin haber sufrido por ello. O esa sensación rara cuando te va mejor que a la gente de tu entorno, como si los estuvieras traicionando o dejando atrás. Entiendo. Una especie de lealtad invisible a la escasez del grupo o de la familia. Exacto. Una vergüenza cultural o familiar que dice no destaques demasiado, no pidas tanto, confórmate. Y esa vergüenza genera una resistencia interna brutal a la prosperidad. Y esa resistencia, imagino, se traduce en autosabotaje, dudar de uno mismo, poner precios bajos a tu trabajo, no animarte a pedir un aumento. Totalmente. Complicar oportunidades que podrían ser sencillas, postergar decisiones financieras importantes. Es como si una parte tuya estuviera constantemente pisando el freno por miedo a esa incomodidad, a esa vergüenza. Entonces, todo esto nos lleva a la idea de que la identidad, quien creemos que somos en el fondo, es absolutamente crucial. Citaban algo como, no atraes lo que quieres, ni siquiera lo que objetivamente mereces por tu esfuerzo, sino que atraes lo que eres. O lo que crecer. Justamente. Si tu identidad central, tu autoconcepto más profundo, es el de soy una persona luchadora que apenas llega a fin de mes, o vengo de una familia donde nunca sobró nada, entonces la abundancia real, sostenida, se siente como una contradicción a esa identidad. Y el sistema nervioso, el inconsciente, tiende a rechazar lo que no encaja con la identidad que conoce. Vaya. O sea que el cambio ideal no vendría tanto de hacer más cosas afuera. Sino de empezar a transformar esa identidad desde adentro. Soltar esa vieja historia de lucha y escasez. Y esto es difícil, ¿eh? Porque esa vieja identidad a veces tiene beneficios ocultos. Beneficios ocultos de la escasez. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, la comodidad de lo conocido, como decíamos. O quizás la validación social. Mira cuánto se esfuerza, qué trabajador es. A veces recibir reconocimiento por el sacrificio se vuelve adictivo. Claro, soltar eso implica un cambio profundo. Requiere empezar a operar desde una nueva identidad. Una que se sienta intrínsecamente merecedora, segura y cómoda con la abundancia. No como algo a alcanzar en el futuro, sino como una posibilidad presente. Y ahí es donde entra el concepto de calibración que también mencionaban. No es ganar dinero como si fuera una guerra. Exacto, no es una batalla externa. Es más bien calibrar tu frecuencia interna, tu sistema nervioso a la frecuencia de la abundancia. Implica limpiar todo ese ruido interno. Los miedos, la culpa, la vergüenza, las creencias limitantes y, muy importante, aprender a sentirse seguro con la prosperidad. A nivel corporal, visceral. Sentirse seguro con la prosperidad. Eso cambia la perspectiva. No es solo tener más, sino poder sostener ese tener sin que salten todas las alarmas internas. Justamente.
Porque si no te sientes seguro teniéndolo, encontrarás la manera de perderlo para volver a la seguridad de lo familiar. Por eso, estas fuentes replantean el problema. A menudo dicen, el problema no es la falta de dinero en sí misma. El dinero es solo un síntoma, un reflejo. ¿Un reflejo de qué? Un reflejo de la falta de claridad interna, de la repetición de bucles emocionales y de creencias no examinadas. Ese ciclo de ganar, gastar por estrés o por impulso, preocuparse por la falta y volver a empezar. El dinero como espejo de nuestra realidad emocional interna. Exacto. Es un espejo muy fiel de dónde estamos vibrando, de qué historias nos estamos contando, de qué identidad estamos encarnando. Y la clave para cambiar el reflejo no es pulir el espejo, sino cambiar lo que se está reflejando. Interrumpir esos patrones reactivos internos es el primer paso. Bien, creo que estamos llegando al núcleo de la idea. Si tuviera que resumir lo que estas fuentes proponen, diría que la idea central es potente, ¿eh? Que la riqueza, la abundancia, parece fluir más hacia un estado del ser, hacia quién uno es internamente, la coherencia, la alineación energética, que hacia el simple hacer, el esfuerzo bruto o el deseo superficial. Sí, es una inversión de la fórmula tradicional. Y que quizás la tarea más importante no es tanto añadir más acciones y estrategias a nuestra lista de pendientes, sino más bien identificar y empezar a restar, a soltar esas creencias, programaciones y lealtades invisibles que nos están frenando desde adentro. Exactamente. Menos hacer, más ser. O mejor dicho, un hacer que surja de un ser alineado. Y esto nos deja con una reflexión final, creo, que se sugieren varias de las fuentes que vimos. Una pregunta para que cada quien se la lleve. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que nuestra realidad financiera es en gran medida un reflejo de nuestro estado interno y de la identidad desde la que operamos, la pregunta sería, ¿qué versión de uno mismo ha estado al mando de las finanzas hasta ahora? ¿Qué identidad ha estado tomando las decisiones, manejando la energía del dinero? Y por lo tanto, ¿qué reflejo ha estado creando en el mundo exterior? Una pregunta poderosa para la autoobservación. Y la siguiente pregunta, quizás la más transformadora, es ¿qué pasaría si, conscientemente, día a día, uno eligiera empezar a operar desde una identidad diferente? Una identidad que ya se siente suficiente, merecedora, alineada con la abundancia inherente. No como una meta lejana a conquistar, sino como un estado presente que se elige recordar y encarnar ahora. ¿Qué tipo de reflejo empezaría a crear eso en la realidad financiera? Ahí queda la pregunta flotando. Sin duda da mucho para pensar y sobre todo para sentir.